Aleluya, Señor. Gloria a Jesús. Aleluya, que el Señor les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga más. Se está gozando, se está de más de decirlo, amén, que se está gozando en la presencia del Señor porque la podemos sentir, amén, la podemos palpar, la podemos disfrutar esa presencia maravillosa de nuestro Dios, y porque la palabra del Señor nos dice que Él se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Y en esta hermosa tarde hemos podido sentir esa presencia del Señor, esa visitación de Dios en nuestra vida, a través de los cantos, a través de todo lo que se ha hecho hasta este momento. Hemos podido sentir de que Dios está con nosotros, amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Se les fue el gozo, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que nos gozamos y nos alegramos porque este es el día que ha hecho nuestro Dios para gozarnos, amén, y deleitarnos en su presencia. Por eso, hermano, que aunque vengan las luchas, las pruebas, las dificultades a nuestra vida, amén, cuando estamos agarrados y afianzados en la roca, amado, podemos estar bendecidos, podemos estar firmes y podemos estar gozosos y agradecidos por lo que Él hace día a día en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Así como está de pie, le voy a pedir, amén, que vaya a la palabra del Señor, amén, y vayamos a Filipenses. Dios bendiga a nuestra hermana Maribel, que está aquí con nosotros en esta tarde. Maribel Martínez, amén, está aquí por segunda vez, amén, y le damos la bienvenida. Esta es una hermana que estuvo dirigiendo la célula, esta iglesia la célula que hoy es iglesia, la que estamos aquí, estuvo trabajando bastante tiempo, amén, trayendo la palabra y desde los inicios, amén. Así es de que es una hermana esforzada y valiente y por lo tanto, verdad, le bendecimos en esta hermosa tarde, amén. Así es de que Dios les bendiga de una manera especial, amén. Así es de que, sí, hermano, dérselo al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer Filipenses 2. Quiero enfocarme en el versículo 5, pero quiero leerlo desde el 1, amén, hasta el 11. Voy a leer estos versículos, amén, y acompáñenme a leerlo. Dice la palabra del Señor, honrando a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Bendito. Yo quiero que le demos una ofrenda de palmas al que vive, al que reina. Amén.
al que se le debe dar toda alabanza y todo honor. Dice que los que están en la tierra, debajo de la tierra, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Padre, gracias por esta palabra. Háblanos, ministranos, Señor, y que esta palabra pueda ser de edificación, Señor, de fortaleza, Señor, para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, y tú conoces la necesidad de este pueblo, Señor. Yo te pido que a través de tu Espíritu Santo, Señor, tú seas hablándonos, Señor, en esta hermosa tarde por medio de tu palabra, Señor. Te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Escuchando el sentir del pueblo mientras estábamos en el tiempo de oración, y escuchaba que todos queremos unidad dentro del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Que el Señor, decía nuestro hermano Oscar, que podamos orar los unos por los otros, que podamos amarnos los unos a los otros y que también podamos, amén, estar más unidos. Y ese es el sentir, y así fui escuchando, amén, el sentir de nuestros hermanos y el agradecimiento, otros que fueron bendecidos grande y poderosamente, como la vida de nuestro hermano Eric, amén. Pero quiero en esta tarde, amén, compartir esta reflexión de la palabra del Señor en el tema unidad en el cuerpo de Cristo. Amén, unidad en el cuerpo de Cristo. Y cuando hablamos, amados hermanos, de esta palabra, unidad en el cuerpo de Cristo, cuando hablamos de esta palabra, no nos estamos refiriendo solamente en la persona de Jesucristo en sí, sino Él es el centro de esta escritura, amén, Él es el centro de esta escritura, pero cuando hablamos del cuerpo de Cristo, no nos estamos refiriendo solamente a la persona de Jesucristo, ¿verdad? No nos estamos refiriendo solamente a eso, sino que la iglesia también, amén, es llamada el cuerpo de Cristo. ¿Quién es la iglesia? Pero dígalo con gana, hermano. Yo soy la iglesia de Cristo, amén, dígalo con fuerza, amén. Nosotros somos la iglesia o el cuerpo de Cristo, amén, en el cual Cristo murió por ella, Cristo pagó el precio por ella, Cristo dio su vida por ella, y amén, y derramó su sangre por ella. Así es de que nosotros como parte del cuerpo de Cristo, amén, hay un sentir también en Cristo, y ese sentir Pablo lo manifiesta por medio de su palabra, lo que hemos leído, y quiero concentrarme aquí en este versículo 6, y dice el apóstol: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué Pablo escribe esta carta y las envía a los hermanos de Filipenses? Porque los hermanos filipenses estaban pasando unos momentos muy difíciles, muy complicados en su caminar de su vida cristiana, y estaban pasando muchas luchas, muchas presiones, muchas dificultades. Y el apóstol, amén, rápidamente envía esta carta. ¿Para qué? Para fortalecer la vida de estos hermanos que estaban pasando momentos duros y difíciles. Amén. Así es de que, y lo que estaba pasando ahí, hermano, era que había, amén, falta de unidad dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Creo que como que todavía no me conecto con usted, yo, hermano. Amén. Entonces, ¿qué es el cuerpo de Cristo? Entonces, Pablo envía esta carta, y lo que estaba sucediendo ahí en la vida de estos hermanos era falta de unidad en la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Y por otro lado, también estaban los judaizantes. Amén. Los seguidores de Moisés, que querían traer esas prácticas, unas enseñanzas erróneas, y estaban tratando la manera de introducir, amén, este tipo de enseñanza por el cual ellos ya habían salido de ahí, amén. Ahora tenían, amén, habían aceptado a Cristo como Señor. Acordémonos que por la ley nadie pudo ser salvo, y ellos querían implementar o añadirle algo al evangelio, y al evangelio no se le puede añadir nada, amén. Entonces
Pablo viene y le escribe esta carta a estos hermanos, amén, para que ellos puedan fortalecerse en el Señor. Así es de que unos estaban con estas luchas ahí, amén. Y el apóstol Pablo nos enseña, amados hermanos, por medio de esta carta, la importancia que debe de haber dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo. Amén. Yo sé que unos vinieron bien tempranos aquí, como que está un poquito así todavía, ¿verdad? Pero la iglesia, entonces Pablo envía esta carta a estos hermanos, amén. Y el pensamiento del apóstol, yo sé que usted me está siguiendo el pensamiento que quiero proyectarle, amén, y sé que está muy atento a esta palabra. Entonces el pensamiento del apóstol Pablo es que debemos nosotros, amén, como iglesia de Cristo, amén, parecernos más a Cristo. Esa es la idea del apóstol. Ese es el pensamiento del apóstol, que nos parezcamos más a Cristo y pone a Cristo como el modelo a seguir. Amén. Como modelo a seguir, ¿para qué? Para que la mirada sea puesta en Jesús. Pablo dice allá en Hebreos 12, ¿verdad? Dice, puesto los ojos en Jesús. Amén. El autor y consumador de nuestra fe. Entonces Pablo está diciendo, amén, que no tenían que volver a las tradiciones que ellos practicaban, sino que tenían que poner la mirada, poner los ojos en Jesús, porque Él era que había dado su vida por ello, y por lo tanto ese sentir de Pablo era también el sentir de Cristo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces Pablo trae este pensamiento a estos hermanos para que mediten, para que ellos se den cuenta lo valioso, amén, que es el evangelio de Jesucristo, el cual no puede ser cambiado ni sustituido por nada. Amén. Y en Hechos capítulo 1, verso 14 dice, una de las cosas que podemos ver aquí, hablando de la unidad y hablando de la iglesia de Cristo en sus comienzos, dice, todos estos perseveraban, dice, unánimes en la oración y ruegos. Mire lo que va dándose de una manera hermosa este pasaje, que la iglesia en sus comienzos empezó así. Y la iglesia tiene que terminar así. ¿Cuántos dicen amén a eso? La iglesia primitiva empezó en sus comienzos en un principio de unidad, y la iglesia también tiene que terminar cuando sea llevada, que esté una iglesia también, dígalo, que esté unida, ¿verdad? Que esté unida. Y todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego. Estos hermanos, cuando se reunían a clamar, a buscar de la presencia del Señor, así como había un gran grupo hoy de hermanos aquí tempranito buscando de la presencia del Señor. Yo me gozo de eso, hermano, cuando veo a mis hermanos esforzados que se levantan temprano, tiran la cobija por un lado y se vienen temprano a buscar de la presencia del Señor. Y eso es lo que Dios quiere, que busquemos con ruegos, con súplicas, porque hay mucha necesidad por el cual nosotros tenemos que orar. Entonces los creyentes, amados, eran de un mismo sentir, oraban juntos, unánimes. Y la iglesia disfrutaba de un gran compañerismo, amado, que se amaban también unos a otros, como lo es la iglesia cristiana, Dios de amor. No se quite la máscara, que lo puedo ver por los ojos, el gozo. El amor se le sale por los ojos. Bien por ahí. Algo hay por ahí. Se sale por los ojos de amor. Entonces ese amor tiene que ser practicado, tiene que ser vivido, tiene que ser manifestado entre unos y los otros. Entonces, ese es el sentir del apóstol hacia estos hermanos. Y es el sentir de Cristo también. Que la iglesia sea una iglesia que camine en unidad, que camine en amor, que camine en armonía entre los unos
y los otros. Estamos viviendo tiempos difíciles, amados hermanos, complicados, y no le vamos a echar la culpa al COVID. Complicados como iglesia, difíciles, porque hoy más que nunca hemos sido bombardeados por tanta información y a veces mucha información errónea como la que estaban queriéndose introducir acá. Pero déjeme decirle que el amor de Dios, amén, ha sido manifestado y ha sido dado para que nosotros lo practiquemos y vivamos como lo hace la iglesia cristiana Dios de amor. Bendito sea el nombre del Señor. Que la iglesia cristiana Dios de amor pueda hacer la diferencia como iglesia y parte del cuerpo de Cristo. Que cuando nos saludemos, que cuando nos saludemos y nos abrazamos, podamos manifestar ese amor. Que no sea, hermano, como ese hermano que saluda con el puñal en la mano y con una espada en la boca. Dios no quiere de esos cristianos, pero esos no están aquí. Aquí la iglesia cristiana Dios de amor practica el amor. Y lo hemos oído y lo hemos manifestado. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque Dios quiere que nuestro amor sea un amor genuino, un amor que venga de Dios, para poder amar a otro. Romanos 5:8 dice que la palabra del Señor dice que el amor de Dios se ha derramado, se ha manifestado en nosotros. Ese amor de Dios tenemos que nosotros ponerlo en práctica. Tiene que surgir dentro de nosotros para poder amarnos y para poder manifestar de que Cristo de verdaderamente mora y vive en nosotros. Yo sé que esto quizás no le va a gustar a usted o no le está gustando, pero esto es lo que verdaderamente el escritor quiere dejar manifestar a estos hermanos. Amén. Entonces, ese era el sentir de Cristo y ese es el sentir del apóstol Pablo también. La oración de Jesús allá en Juan 17 era la unidad. Era la unidad del cuerpo de Cristo. Dice el apóstol Juan, para que todos sean uno. Ese es el sentir de Jesús. Ese es el sentir de Cristo. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, como que para que el mundo, amén, crea de que tú me has enviado. Una de las cosas, amado, que el mundo va a ver en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, es cuando se manifieste ese amor en nosotros y que vivamos en armonía los unos y los otros. Eso se va a manifestar y se va a ver. Y el mundo va a ver y decir verdaderamente, esa es la iglesia de Cristo. Porque se aman, porque así era la manifestación y la aprobación que la iglesia primitiva tenía. Miren cómo se aman. Ese era el sentir del pueblo. Dice la Biblia que tenían el favor del pueblo, y eso significa que la iglesia caminaba, amados hermanos, de una manera, mejor dicho, era vista hacia afuera de una manera que respetaban a la iglesia, tenían un buen favor, hablaban a favor de la iglesia. Y entonces, ¿por qué? Porque había testimonio, había vivencia de una experiencia que habían tenido con Cristo. Entonces, esta palabra nos llama y nos hace reflexionar de que la iglesia tiene que caminar en ese principio de unidad. Esa era la oración de Jesús. Y no me mire serio, como dice un hermano, porque estoy copiando al hermano. Esto no es mío, hermano. Yo no. Hay un hermano ahí que dice, me está mirando serio, está hablando por la radio y dice, lo está mirando a todos. Dios bendiga a ese hermano. Usted lo conoce. Entonces, todos, dice Dios, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Fíjese que en la comunión que había entre el Padre y su Hijo era estrecha. Era una sola unidad. Y Él ruega por la iglesia, no solamente por la iglesia, y por los que vendrían también, los que seguirían añadiéndose. Amén. Así es de que ese testimonio, hermano amado, de la iglesia primitiva nos enseña a nosotros de que tenía el favor del pueblo. Tenía el favor del pueblo. Y hoy
Amados hermanos, la iglesia tiene que seguir también teniendo ese mismo enfoque, ese mismo propósito, ese mismo sentir, amén, de que pueda, amén, llegar al mundo que el cual está viviendo en un momento de necesidad y crisis, tanto religiosa, política, económica, pero en Cristo hay esperanza todavía para estas personas. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces dice este pasaje, para que el mundo crea que tú me enviaste. Si el mundo, amado, ve amor y unidad en nosotros, creerán que hay algo que se está manifestando dentro del pueblo del Señor. Que hay una visitación especial de parte de Dios, porque eso es lo que va a ver. El mundo no puede ver a Dios, pero lo puede ver a través de nosotros como iglesia de Cristo aquí en este mundo. Bendito sea el nombre del Señor. Si el mundo, hermano, ve a la iglesia en unidad, en amor, van a querer ellos también de una manera experimentar eso que nosotros tenemos. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, usted será un instrumento de bendición para aquellos que todavía no han llegado a Cristo. Amén. Así es de que Filipenses 2:8 dice, estando, dice, que en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo nos enseña ese sentir de la humildad. Ese sentir de la humildad. Nos enseña, amén, ese sentir que estando en su gloria, en su majestad, dice la palabra que Él se despojó. Que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, dice que se humilló, amén, hasta los sumos. Y dice este texto completamente leído, que lo quiero leer completo, dice, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Cristo nos enseña ese sentir, y que Pablo también lo manifiesta, ese sentir de humildad. No de que usted ande con la cabeza agachada y que todo el mundo se aproveche de usted y le dé el cocotazo en la cabeza. No es esa humildad. Sino que habla de una sencillez. Sino que habla de un espíritu noble. Habla de un espíritu apacible. Amén, de que usted pueda relacionarse, tratar a cualquier persona, no importando la raza o color, y que pueda usted manifestar lo que verdaderamente Cristo ha hecho en usted. Cristo nos enseña a ser humildes. Y qué duro es eso muchas veces, porque lo primero que resalta de nosotros es el orgullo, la soberbia, el enojo, la ira, todo lo feo. Pero todo yo lo veo bonito a ustedes aquí, quitándole todo lo feo. Cristo nos enseña. Así nos ve Dios, hermano. Dios no nos ve ni nos juzga por lo que nosotros somos, sino que su gracia y su misericordia es tan grande y ha tenido favor con nosotros. Entonces el amor de Dios nos hace, amén, cubre, dice la palabra, multitud de pecados. Cristo nos enseña el sentir también del perdón. Cuando Cristo estaba allá en la cruz, Él decía, Padre, perdónalos, porque yo también los perdono. El orgullo es lo contrario de la humildad. El perdón son cosas que para mucha gente es fuerte, porque muchas veces no se quiere ceder el brazo, como dicen así, no sé, el brazo. Pero déjeme decirle que ese es el sentir de Cristo, que la iglesia, así como Él lo vivió, lo practicó, lo expresó, lo manifestó, también es una
enseñanza que Él nos deja también, que la iglesia no debe de ser algo fuerte ni duro, sino que debe de ser algo natural y normal dentro del cuerpo de Cristo. Cuando hemos ofendido a alguien o nos han hecho algo de una u otra manera, Dios nos deja ese sentir, amén, del perdón entre nosotros. Entonces la palabra, eso lo encontramos en Lucas 23, 34. Efesios 4, 32 dice, antes sed benignos, fíjate, todo lo contrario, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y benignidad es tener buena voluntad. Buena voluntad. Poder tener control, dominio propio. De que muchas veces quieren salir palabras para ofender o para herir a otros, pero ese dominio propio y esa obra maravillosa que está haciendo el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, amén, nos da la capacidad para refrenarme y poder decirle una palabra de bendición a mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Está cogiendo este mensaje, hermano? El apóstol Pablo no nos da todos los detalles con relación a este sentir que hubo en Cristo, pero nos da muchos detalles. Amén. Entonces, pero reveló muchos detalles de lo que era el sentir de Cristo. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Qué tan fácil o difícil es a usted pedir perdón? Traigo este mensaje con el propósito que si usted tiene algo que arreglar y no lo ha arreglado, déjeme decirle que va a pasar un año amargado. Sí, hermano. Va a pasar un año amargado, atribulado. Y va a haber el diablo en todas partes. Sí. ¿Qué tan fácil o difícil es para nosotros pedir perdón cuando hemos ofendido o cuando nos han ofendido? ¿Qué tan fácil es? ¿Es difícil para usted? ¿O usted es como la mantequilla que rápido lo ofendieron y rápido fue y arregló las cosas? No, hay orgullo. Queremos responder porque esa es la naturaleza caída, adámica, hermano. Queremos responder. Pero por eso la obra de Cristo día a día está trabajando en nosotros para que nosotros seamos diferentes. Bendito el nombre del Señor. Yo sé que no iba a sacar, yo estaba metiendo esta palabra, Señor, que los hermanos se emocionen, digan amén para yo sentirme bien, Señor. Pero es la palabra que Dios me dio para este comienzo de este año, hermano. Bendito el nombre del Señor. ¿Qué tan fácil o difícil es para usted pedir perdón? ¿Verdad que no es fácil? No es fácil. No es fácil, ¿verdad? Dios por medio de su palabra nos enseña que nosotros debemos perdonar así como Él lo manifestó, aun cuando también le estaban haciendo mucho daño. Cuando estaba siendo herido, cuando estaba siendo blasfemado, cuando le decían, por los dedos de Belcebú es que tú echas los demonios. Él manifestó amor. Él no los maldijo. Aunque a unos discípulos se levantaron, Señor, ¿quieres que oremos para que descienda fuego y los consuma? Dice, un momento. Yo no he venido a consumirnos, yo he venido a buscar y a salvar lo que había perdido, dijo Dios. Pero habían algunos que eran un poquito coléricos también y que querían arreglar cuentas aquí antes de todas las cosas, pero no, el Señor nos enseña de que no es así. Amén. Entonces, si hay alguna situación, amado, en su relación con nuestros hermanos, acuérdese que tenemos hoy, ¿verdad? Cena, también todas estas cosas, me venían muchas cosas a la mente, ¿verdad? Y que empecemos este año bien, que empecemos este año
con un gozo, un contentamiento, una armonía entre nosotros como pueblo del Señor. Y no solamente estoy hablando específicamente de la iglesia, hermano, estoy hablando de una manera que si a los hermanos que nos están viendo también por las redes sociales, esta palabra es de bendición, póngala también en práctica. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Pero hay cosas que nosotros tenemos que hacer, tenemos que resolver, porque si no, nos van a traer conflictos y problemas. Si como aquí dentro de nosotros, la Iglesia Cristiana de Amor, si hay un hijo que quizás ha ofendido a su padre, a su madre, hoy tiene que arreglar cuenta con esa situación. Amén. Hoy tiene que arreglar cuenta. Amén. O que un padre ha ofendido a su hijo, hoy también tiene que dar cuenta. Sí, hermano, porque a veces los padres dicen cosas a sus hijos, los maldicen, dicen cosas fuertes a sus hijos, los hacen muchas veces, ¿verdad? Traer enojo, ira a los hijos por alguna palabra que dijo hacia su hijo, que lo ofendió, lo hirió. Amén. Si así, hoy también tiene que arreglar esa situación. Amén, como iglesia de cuerpo de Cristo. Así es de que eso nos lleva a nosotros, hermano, a ver que de alguna manera quizás fuimos agresores o ofendimos a alguien o quizás otros nos agredieron. Y alguna situación difícil quizás que se enfrentó usted y eso quizás se habrá quedado quizás ahí y lo ha tenido ahí por mucho tiempo. Hoy es el día que también tiene que sacarlo de su vida. Amén. Tiene que sacarlo de su vida. Entonces, el tiempo, hermano, y este tiempo, este mensaje es de un tiempo de reconciliación, de padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, de los esposos hacia las esposas. Amén. Si usted vino a la iglesia hoy con su esposa y tuvieron algo problema en el camino, hoy, arréglelo hoy. O si el esposo, arréglese hoy. Amén. Sé que siempre hay situaciones así. Bendito sea el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en Colosenses capítulo 2, 14. Dice que Cristo, anulando, dice, el acta de los decretos que habían contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nosotros teníamos una deuda muy grande era la deuda que nosotros teníamos. Era una deuda de condenación, una deuda que decía que no merecíamos nada. Estábamos apartados, alejados, lejos, amén, de las promesas y de las bendiciones del Señor. Era una deuda que nosotros teníamos. Pero dice la palabra del Señor, ¿por qué? Porque habíamos ofendido a Dios, pero dice la palabra del Señor que Cristo vino a anular, vino a quitarla. Entonces, ¿por qué seguir cargando con situaciones y cosas que ya Cristo se las llevó? Entonces dice que la quitó y la manifestó y la clavó allá en la cruz. Y por eso que la iglesia camina libre, o tiene que caminar en la libertad que Cristo, porque Cristo ha hecho libre, nos ha hecho libre, hermano, a la iglesia de Jesucristo. Entonces, nosotros teníamos esa gran deuda, pero que Cristo la quitó por nosotros. Él pagó el precio por nosotros. Y nosotros por alguna cosita mínima que nos hacen muchas veces, o usted ha hecho muchas veces, o ha ofendido a alguien, algo quizás en su trayectoria de vida, quizás alguien le ofendió y usted se sintió mal. Y muchas veces hemos guardado y se ha quedado ahí en el inconsciente, en el corazón, ahí, y de repente surgen. Y eso pasa también en las relaciones entre parejas, también lo traigo así rápidamente. A veces cuando ha habido una situación entre parejas, amén, y ya se reconciliaron y la cosa, pero siempre esa cosita, te acuerdas, y te acuerdas, y te acuerdas, y nunca se ha podido sanar esa situación. Y Dios quiere
que nosotros estemos sanos, porque Él es nuestro sanador. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces esa carta era una carta de condenación, era un decreto que estaba en contra de nosotros, que nosotros merecíamos condenación y no éramos parte ni nada de las promesas, pero gracias a Cristo que Él nos ha dado salvación, perdón y vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Como seguidores de Cristo, no podemos pasar por alto, hermano, este principio, amén, que el Señor estableció. El principio del perdón, de la unidad, amén, y de la humildad. Eso no lo podemos pasar por alto. Eso es ¿para qué? Para que la iglesia lo practique y lo viva. Para eso lo dejó el Señor. El perdonar no es solamente, hermano, yo te perdono, yo te perdono, yo te perdono, y con la mente, no, tiene que bajar al corazón. Tiene que bajar al corazón y tenemos que hacerlo genuinamente, amén. No es solo con la mente, sino es con nuestro corazón, que yo pueda ir donde ese hermano con respeto, tratarlo y decirle, hermano, mire esto y esto pasó. Pero no se lo eche de enemigo a su hermano. Ámelo. Sígalo amando más todavía. Amén. Porque ese es lo que Dios quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Dice Isaías 43. Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones. Yo soy el que perdono tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermano, lo que de una manera Dios, el profeta está diciendo aquí, o Dios nos está hablando aquí por medio del profeta. Y lo que vemos aquí en la palabra del Señor, el acta de los decretos que nosotros teníamos allí, era una lista grande, quizás tenía varias millas escritas. Pero déjeme decirle que el Señor nos perdonó y no se acuerda más de eso. No se acuerda más de eso. Entonces, ¿quién es que se encarga de traerlo a la mente? Nosotros mismos y el enemigo también, cuando le damos la oportunidad que él haga eco en nuestros pensamientos. Entonces Dios nos perdona de una manera total, donde Él ya no se acuerda más de nuestros pecados. Y eso es el perdón, amén, de Dios, que Él perdona y se olvida. Nosotros no. Tú te acuerdas, fue el año 60, en el 2010, a las 10 de la mañana y estaba lloviendo. Nosotros somos así, pero Dios no se acuerda más de nuestros pecados. Y ese es el perdón que Cristo nos ofrece. Y esa es la manera que también nosotros tenemos que hacerlo, como la palabra del Señor nos enseña. Bendito sea el nombre del Señor. Si nosotros como iglesia queremos vivir una vida sana, tenemos que arreglar cuentas con nuestro Dios. Arreglar cuentas con nuestro Dios. Esto no quiere decir que en algún momento determinado usted ya no va a ofender y usted ya, hermano, si usted ya no ofende, Santiago dice, vamos a ir a ese texto, Santiago dice que el que no ofende en palabra es varón perfecto. Yo digo el que no ofende en palabra ya está descansando con Dios. Leámoslos. Santiago 3:2 dice, porque todos ofendemos muchas veces, dice Santiago. Es que todavía tenemos esta carne, hermano. Y cuando le encuentran el lado flaco, dicen en El Salvador, usted conoce, salvadoreño conoce ese término. Mientras usted siga siguiendo la corriente y no le toque la comodidad, todo es fiesta, todo es risa, todo es gozo. Pero cuando usted quiere poner algo, ¿verdad? Así,
Ahí sí sale, hermano. Ahí sí sale, ¿verdad? Ese hombre viejo, vamos a decir, no vamos a mencionar la mujer, vamos a mencionar a los hombres nada más. Ese hombre viejo, ahí sale, ¿verdad? A reducir. Pero ese hombre viejo tiene que ir muriendo día a día para que la gloria y el poder de Dios sea manifestado en la vida de cada hombre y de cada mujer de Dios. Porque eso es lo que Dios dice. Dios dice que ha depositado en nosotros un peso de gloria, dice la palabra. Y cuando hay gloria, amado, en el vaso, amado, es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios cada día, amén, lo está llenando, sacando. Uno se está vaciando y Dios está llenando. Pero Dios quiere que nosotros nos despojemos de todas cosas. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que despojarnos de todo peso y de todo pecado y todas aquellas cosas que nos asedian día a día en el cual nosotros nos enfrentamos. Porque todos ofendemos, dice el apóstol Santiago 3:1, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Eso es dominio propio. Ese es el dominio propio. Esa es la obra maravillosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Esa es la obra de Dios trabajando en nosotros. Nos da dominio, nos da control, nos da autoridad, nos da poder. Y nosotros nos retenemos, amén, para no hacer daño a otro que es parte del cuerpo de Cristo. Así es de que todos ofendemos. Yo pues a lo mejor yo ofendí a alguien hoy esta mañana o quizás a mi esposa, no sé. Porque yo no me acuerdo yo no hablé nada este domingo. Señor, yo quiero quedarme callado, estamos en tiempo de ayuno y oración, yo quiero callarme, quiero estar en lo que tengo que estar. Usted sabe que hay ayunos de silencio, hermano. Hermanos que se los ponen así de silencio, no dicen una sola palabra porque nosotros hablamos, pero un momento de silencio, qué difícil estar silencio. Entonces, Santiago nos dice a nosotros, amén, que todos ofendemos, pero no nos da la libertad a nosotros. No nos da la libertad para ir hiriendo y haciendo daño al mundo y al Raimundo, no, sino que dice que nos ha dado ¿qué? Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. Por nuestra propia fuerza no podemos, necesitamos la ayuda de Dios, que cuando vengan esos impulsos, el Espíritu Santo nos frene. Él es el que nos frena, porque nosotros somos muy lengua suelta y queremos hacer cosas, pero entonces Dios, y ese es uno de los frutos del Espíritu Santo también, ¿verdad? Que nos da dominio propio. Así es de que Santiago dice, ¿verdad? Y Santiago dice, yo digo que el que no ofende en palabras, pues ya está con Cristo, hermano. Ya está allá arriba. Entonces, toda falta, amado, de perdón comienza con una ofensa. Comienza con una ofensa. Mire que me entregaron bastante tiempo hoy. Tenemos Santa Cena, pero vamos a ir conversando, hablando de esta palabra. Creo que la necesitamos. Toda falta de perdón comienza con una ofensa. La ofensa es una semilla. Es una semilla. Y que empieza a echar raíces. Cuando usted ve un árbol, usted lo que ve los frutos, los mangos, los aguacates, pero ese árbol tiene raíces profundas adentro, en el cual produce un fruto. Entonces, muchas veces hemos sido ofendidos, heridos, amén, pero se quedó ahí plantado en el corazón. Y eso se convierte en raíces de amargura, en enojos, en rencores, en todo ese tipo de cosas. Y un corazón así, hermano, déjeme decirle que no tiene paz. No tiene paz. Entonces Dios a través de esta palabra nos lleva a nosotros que tenemos que, amados hermanos, día a día limpiarnos de estas cosas. ¿Con qué limpiará, dice la palabra del Señor, el joven su camino? Entonces hay que llenarnos de la palabra y guardar la palabra de Dios en nuestros corazones, que estas cosas no
nos van a hacer a nosotros, amén, bien. Al contrario, nos van a hacer daño. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí habla de la raíz de amargura, que el cual tiene que ser arrancada. Puede ser quizás que pasen los años, haya olvidado algún tiempo, pero de nuevamente vuelve a surgir. Y Dios quiere un corazón sano. Dios quiere sanarnos. Dios quiere sanar nuestro corazón. Si hay algo de estas cosas en nuestros corazones. Esta reflexión viene para que nosotros, hermanos, pensemos y meditemos nuestro caminar. Meditemos nuestro caminar. Que si estamos haciendo mal, porque no estamos haciendo las cosas como las tenemos que hacer, para que nosotros meditemos en ellas. No permita que nada de estas cosas contamine su corazón. Mira, hace muchísimos años, Estados Unidos tenía unos tanques llenos de químicos. Y allá entre la frontera de Canadá y Estados Unidos, hicieron unas grandes excavaciones para esconder estos tanques ahí. Los años pasaron, y de una manera poco a poco fueron saliendo los gases de ese tóxico que ellos enterraron, el cual dañó mucha vegetación, pero que a la misma vez, por muchas veces que queramos esconderlas allá en el inconsciente, muchas veces, si no la arreglamos, va a salir ese gas tóxico que va a contaminar su vida y también a los demás. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros vivamos una vida agradable a Dios, teniendo el favor, la armonía, la coinonía de los unos y los otros, y que podamos, como dice el apóstol Pablo aquí en esta palabra, haya pues en vosotros ese sentir. Ese es el sentir de Dios. Ese es el sentir de Dios. Dice el apóstol Pablo, si hay alguna misericordia, dice el apóstol Pablo, dice, ¿qué es lo que dice en el verso 2? Por tanto, dice el apóstol Pablo aquí de Filipenses 2, dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si de alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todas estas cosas, amados, tienen que estar en nuestros corazones. Si hay algún consuelo en Cristo, claro que sí, hermano. Hemos encontrado en Cristo el consuelo. Hemos encontrado en Cristo el amor. Hemos encontrado en Cristo esa comunión, amén, del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Hemos encontrado misericordia. Si algún consuelo de amor hay en Cristo, dice el apóstol Pablo, todas esas cosas están ahí para nosotros. Todas estas cosas están ahí. Y el apóstol dice de una manera tan cariñosa y sensible, completad mi gozo, sintiendo lo mismo unos con los otros. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, teniendo una misma cosa. Es el sentir de Jesús. Y era el sentir del apóstol Pablo hacia aquellos hermanos que estaban pasando, filipenses, hacia aquellos hermanos que estaban pasando momentos difíciles en su caminar cristiano. Pero qué bueno es que en Cristo, amados hermanos, hemos encontrado ese gozo, hemos encontrado esa paz, hemos encontrado esa misericordia y hemos encontrado ese perdón de Dios en nuestra vida. Amén. No importa, amados hermanos, quizás en tu caminar dentro de la iglesia o fuera de la iglesia pasaste momentos difíciles y duros, pero ya no es tiempo que estés pensando en lo mismo. Es tiempo de que usted se proyecte hacia el futuro, a lo que Cristo tiene para ti. Dios tiene cosas nuevas en nosotros. Dice Él que hace cosas nuevas todos los días. Ya no viva más con esos pensamientos. Despójese y viva una vida en la libertad en la que Cristo nos ha llamado a nosotros a caminar. Lo que no importa el daño que quizás le hayan hecho a usted, déjelo en el pasado, ya Cristo lo perdonó.
sigamos hacia adelante, confiando y creyendo que con Cristo nosotros vamos a obtener la victoria. Bendito sea el nombre del Señor. Así es de que la palabra del Señor nos dice y nos da un ejemplo grande, hermano, allá en Génesis 37, y voy a cerrar con esto. Y dice, Génesis, cójalo, anótelo, y dice, Génesis 37, 3 dice, encontramos un relato que habla de la vida de José. Dice, y amaba a Israel a José más que a todos sus hermanos, o más que a todos sus hijos, perdón, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Somos el cuerpo de Cristo, amados hermanos, todos nosotros y la Iglesia Universal, no la pare de sufrir, no, la Iglesia Universal de Cristo, lavada y redimida con la sangre de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, pero a algunos les pasa como a José, a los hermanos de José, que no le podían hablar pacíficamente, le hablaban con violencia. Y miren lo que dice el verso 4, viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no le podían hablar pacíficamente. Todo lo que José hacía era malo. Todo lo que él hacía era malo. El verso 5, Dios le dio a José 2 sueños, mostrándole que sus hermanos se iban a inclinar a él. Como resultado de eso, sus hermanos le tuvieron más envidia todavía. Hermano, hay gente así que se ponen envidiosos con la prosperidad de otros. Se me salió. Hay gente así, hermano. Hay gente así que no le gusta ver ojos bonitos en la cara de otro, como dicen que eso es algo escuchado yo así. Ya Dios le dio a usted lo que le dio. Sea feliz. Disfrute el tiempo que Dios le ha dado. Mire que le ha dado mucho tiempo ya. Nosotros, como decía mi esposa, somos sobrevivientes. ¿Y para qué vamos a invertir el tiempo en haciendo cosas que no agradan a Dios? Hay que gozarnos y disfrutarnos, porque este es el gozo de nosotros. El verso 28 dice, y lo vendieron, hermano, como esclavo. Y el verso 24 dice, lo echaron también en una cisterna o en un pozo, amén, a José. Y José por 15 años, amén, por 15 años sufrió ese rechazo, la soledad, el sufrimiento de su vida injustamente, sin temer ni saber por qué. Pero ¿sabe qué? Allá alguien estaba llevando el mapa, el GPS estaba siendo dirigido desde allá arriba, porque Dios tenía un plan y un propósito para la vida de José. Y Dios tiene un plan y un propósito en la vida nuestra también. No importa lo que nos hayan hecho o lo que nos harán. Dios tiene nuestra vida en las manos de Él y Él la está guiando. Lo único que nosotros tenemos que hacer es seguir sirviéndole al Señor. Seguir sirviéndole al Señor. Lo demás es lo demás. Gocémonos y alegrémonos porque este es el día que hizo Dios. Entonces José, amado, fue acusado también injustamente por una mujer, la mujer de Potifar, y lo enviaron a la cárcel. Todo era un caos en la vida de José, humanamente y a la vista de todos. Pero Dios decía y tenía otra opinión de José. Y esa es la que importa. Esa es la importante. Amén. José se define, amén, José define, amén, el propósito por el cual él pasó por todas estas cosas. Por todas estas cosas. Cualquier otra persona quizás hubiera blasfemado, hubiera hecho muchas cosas, porque no se dice nada de José. Solamente en algunas partes dice, y Jehová estaba con José, pero José no dice si gritó, o blasfemó, o maldijo a sus hermanos. No se dice nada de eso, sino que él entendió. José define el propósito por el cual
él fue llevado a Egipto. Cualquier otra persona se hubiera amargado la vida esos 15 años, maldiciendo a sus hermanos por lo que le habían hecho. Pero Dios guardó su corazón y lo podemos ver, y eso es lo que Dios quiere también. Queremos ver un resultado próspero y bendecido día a día. Vivamos estos principios que la vida de José vivió. Pero él decidió también de una manera perdonar a sus hermanos. Y sus hermanos, José perdonó a sus hermanos. Amén. Y dice que el daño que los hermanos querían hacerle, ustedes querían hacerme daño a mí, dice José, pero Dios lo cambió, lo transformó para un bien, para un bien. 50, Génesis 50:20 dice: José dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios ha encaminado a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y aquí es la parte bonita donde yo quiero llegar. Y póngase de pie. Póngase de pie. Y lo encontramos en Génesis 45:15. Dice la palabra. Porque así voy a terminar, hermano, porque lo veo sentado. Vamos a seguir, pero creo que hasta aquí. Dice Génesis 45:15, dice: y José besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos, y después sus hermanos le hablaron a él. Esto terminó en una reconciliación. En una reconciliación entre hermanos del daño. Olvidó todo el sufrimiento que le hicieron pasar, porque entendió el plan y el propósito de Dios. Y la vida de José, amados hermanos, podemos verla de un corazón, ¿cómo le pudiera decir? Con un corazón, ¿cómo puedo usar esta palabra? De un corazón noble, de un corazón transformado, que quería encontrar, de un corazón transformado, tratado por Dios, y tuvo la capacidad de poder acercarse a sus hermanos, abrazarlos. Y yo, por lo que dice la palabra, él no los incriminó, sino que lo que ustedes hicieron contra mí para mal, Dios lo hizo para un bien. Y hoy nos dio la oportunidad de volvernos a reunir y poderlos abrazar. Por eso damos gracias a Dios, que ese es el propósito, el objetivo por el cual José, amén, abraza a sus hermanos, llora. Y ese llorar que vemos ahí no es simplemente porque dice: José lloró, no, sino porque lo hicieron de una manera genuina, amén, y se perdonaron, y la victoria fue grande, porque lo que el enemigo quiere usar para destruir, Dios lo utilizó, amén, para traer de esa generación, amén, una transformación, amén, traer salvación y traer vida a nosotros también. Por eso nosotros cada día no debe de ser extraño para nosotros el perdonarnos, sino que debe de ser algo natural, normal. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha enseñado ese modelo de perdón, de unidad, amados hermanos, para que nosotros la practiquemos día a día. En esta tarde yo no sé, Dios puso esa palabra en mi corazón, pero si hay algo, alguna situación con usted, con su esposa, hacia los hijos, en la congregación, no sé, pero si hay algo que haya que arreglar, hoy usted puede hacerlo, porque hoy es el día de la reconciliación. Cierre sus ojos, hermano. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos y démosle gracias al Señor por esta oportunidad que Dios nos da. Yo no soy yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Eso le pertenece a Dios.
Pero Dios puso esa palabra en mi corazón porque el Señor quiere sanarnos. Dice, yo soy el que perdono tus rebeliones, el que borro tus pecados y no me acuerdo más. Él es el único, amados hermanos, que nos ha limpiado, nos ha redimido, nos ha dado perdón, nos ha dado de su gracia, nos ha dado de misericordia, y nosotros tenemos que practicar esa gracia y esa misericordia en nuestra vida hacia con nuestros hermanos. Que este año nosotros podamos caminar en ese principio de unidad, en esa armonía, en esa unidad y en ese contentamiento, poder, amados hermanos, disfrutar de un compañerismo como la iglesia primitiva lo hacía, con un compañerismo donde unos oraban los unos por los otros, se comían juntos y era una armonía tan especial dentro del cuerpo de Cristo. Y eso es el sentir de Dios, que nosotros también lo practiquemos y lo vivamos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por esta palabra, Señor, que nos exhorta, Señor, pero que también nos alienta, Señor, para entender y reconocer, Dios mío, que sin ti, Señor, nosotros nada podemos hacer, Señor. En esta tarde, oh Dios amado, estamos en tu presencia. Señor, tú conoces nuestro caminar, tú conoces, Dios mío, nuestro levantar. Señor, tú conoces todo de nosotros. Por lo tanto, Dios amado, en este día, yo oro, Padre, para que la iglesia cristiana, Dios de amor, camine, Señor, en una unidad, Señor. Caminemos, Padre Santo, en esa gracia, Señor, y caminemos en ese anhelo que tú, Señor, tuviste, Señor, y tienes en tu corazón de ver un pueblo unido, Señor, de ver un pueblo, Señor, adorándote, de ver un pueblo, Señor, que camine en unidad y en armonía, Señor. Gracias porque tu palabra lo establece así, dice que es bueno y maravilloso, Señor, que estemos juntos y en armonía, porque ahí, Señor, tú vas a enviar bendición, Señor. Queremos, Señor, tu bendición. Queremos, Padre Santo, que tú te manifiestes en medio nuestro, Señor, de una manera que nunca antes hayamos visto, Señor, pero lo vas a hacer, Señor, bajo ese principio, Señor, de unidad dentro de tu casa, Padre. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos. Ayúdalos, Señor. Señor amado, bendícelos, Padre, que cada día nos podamos despojar, Dios mío, de todo peso, de todo pecado, de todas aquellas cosas que nos asedian, Dios mío, que nos quieren separar de ti, Señor. Ayúdanos, porque solo, Señor, no podemos, Señor. Necesitamos de la intervención tuya, Padre, en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que nuestros corazones sean limpios, Señor. Para que nuestros corazones, Padre Santo, sean transformados, Señor. Y que cada día, Señor, seas tú glorificándote en una manera especial en la vida y en el corazón, Señor, de cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias porque nos has dado la oportunidad, Señor, de oír tu palabra y poder, Dios mío, ponerla en práctica, Señor. Gracias por esta iglesia, Señor. Bendícela. Sigue perfeccionando, Señor, la obra que has empezado en nosotros, porque la obra que has empezado en nosotros, Señor, no se quedará a medias, sino que tú la perfeccionarás, Señor, hasta el día de tu venida. Ayúdanos, Señor, a seguir hacia adelante, Padre, haciendo, Padre Santo, tu voluntad, Señor, en esta tierra, si todavía tú no has venido por nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Tome asiento un momento, hermano. Gracias, Jesús. Reconocimos que eres fiel.